allá cuando teníamos, Norma y yo, 22, 23 años. Hubo un día que fue así, se los digo. En nuestra primera iglesia en Niquero, bien al oriente de Cuba, Rodolfo, por supuesto Rodolfo era un adolescente cuando aquello, mucho más joven. Y un grupo de jóvenes, ellos vivían en Santiago porque su papá, del cual quiero hablar también brevemente, el reverendo Moisés Martínez, era pastor en Santiago de Cuba. Y ellos venían acá a la casa y se pasaban unos días con nosotros. Y fueron tiempos muy, muy buenos. También habían actividades de niños y secundarios en nuestra iglesia. Y ahí nos reuníamos y íbamos a la playa y todas esas cosas. Tiempos muy, muy gloriosos. El papá de Rodolfo, el reverendo Moisés Martínez, su mamá Pucha, fueron ministros de Dios por muchos años en Cuba. Pastor muy, muy querido. En esa época tuve el privilegio de que él fuera nuestro superintendente y también teníamos que ir a su casa. Hace unos meses Moisés y Pucha estuvieron en nuestra casa. Ellos son de la generación de mis padres y ahí nos reunimos en la casa a hacer historias, cuántas historias del ministerio, porque en todo ese tiempo casi que coincidíamos en los mismos lugares, diferentes tiempos, pero fue un hermoso tiempo. Así que para mí es un privilegio grande poder tener a Rodolfo con nosotros, a su familia, a su esposa Idelis, a Jennifer y a Jessica. Les damos la bienvenida, contentos de que estén con nosotros. Por favor, Rodolfo después estuvo, imagino que lo va a decir él, varios años de misionero en el Perú. Estuvieron todos y desde enero está con nosotros, así que bienvenido. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Es un gozo estar siendo presentado por Samuel. Fue mi primer pastor que me dio mis primeras nalgaditas o mis primeras correcciones. Tenía yo 13 o 14 años. Él era el pastor en Niquero y, como él decía, mi papá superintendente, íbamos allá a algunos eventos y demás. Y ya en aquel entonces, con 21 años, me decía que entró bien joven al pastorado, por eso está tan joven todavía, ¿no? Ya él me daba algunas lecciones de cuidar y de avanzar en el reino siendo temeroso de Dios. Pero eso hace 25 años atrás, yo tal vez un poco más joven, pero igual nos conservamos para servir al Señor y estamos aquí para dar gracias a Dios por el tiempo de ser fieles a Dios. Y ver a Pastor Emilio González, contemporáneo con mi padre, son todos un legado, son todos unos héroes de la fe. Esta es una iglesia que tiene un gran privilegio y hoy al ver cómo la iglesia honra a los siervos de Dios, a los pastores que están presidiendo la casa, eso me llena de mucha satisfacción, porque de eso se trata. Estamos aquí porque alguien estuvo primero. Estamos aquí porque alguien decidió pagar el precio en la otra generación, para que yo estuviera aquí parado. No estoy acá por mí, estoy parado porque alguien dijo: yo voy a amar al Señor, voy a honrar mi casa, voy a separarme para que mis hijos y los nietos y los bisnietos sirvan al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Las decisiones que tomamos en la vida muchas veces no son por nosotros mismos, son por nuestros hijos, son por el próximo legado que vamos a dejar. Y de eso se trata la vida cristiana. Y en esta mañana yo quiero compartir un poco, sí, por el momento en que estamos en octubre, 31 de octubre, Reforma Protestante. Tenemos un evento en los próximos días, 500 años de la evangelización, que comenzó de una manera de ruptura, pero de una manera de renovación en la iglesia en aquel entonces católica romana. Y también hablemos un poquito del mes de la hispanidad. ¿Cuántos son hispanos acá? Todos, ¿verdad? Qué lindo saber que aunque hay por ahí, siendo el acento puertorriqueño por ahí, muy lindo poder estar entre puertorriqueños. He estado 3 veces en Puerto Rico. Mi primera nación que visité a los 19 años fue San Juan, Puerto Rico, en un coro cantando el Shalom, y quedó marcado mi vida con Puerto Rico. De hecho, mi sueño y plan A misionero era irme a Puerto Rico, pero no pudo ser. Así que tenemos grandes amigos allá y
nos gusta ver una iglesia hispana, una iglesia que pueda tener las diferentes culturas. Hemos estado 12 años en el Perú sirviendo como misioneros, sabemos lo que es adentrarse en una tierra que no es tu tierra, sabemos lo que es sufrir, lo que es aculturizarte, lo que es no pensar solamente en lo que tú aprendiste o viste o viviste en tu cultura, sino amar, comer otras comidas, compartir con otras personas y ser inclusivos siempre, sabiendo que otros también tienen el privilegio de enriquecernos en ese vitral de variedad. En esta mañana quisiera de alguna manera tener este momento para orar y dar gracias a Dios por esta hispanidad, por esta diversidad, dar gracias a Dios por estos 500 años de este momento en el que el protestantismo comenzó en la historia y de alguna manera tomar ideas relevantes del protestantismo, ir a la palabra por un momento y tomar allí en un versículo y pasaje precioso de Jesús sobre la unidad de la iglesia, la unidad de los cristianos y reflexionar sobre eso en esta mañana. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar y dar gracias una vez más al Señor. Dios Padre, Papá, gracias por este privilegio que nos da de meditar en tu palabra y enriquecernos en lo que tú tienes para nosotros hoy. Gracias por esta linda ocasión de diversidad, de variedad hispana en esta congregación. Y gracias porque tu palabra y tu Espíritu Santo es el centro inmóvil de esta mañana de adoración y de exaltación. Te alabamos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Gloria a Dios. Quiero mencionar primeramente algunos principios que en mi tema de esta mañana, que es preservando en la unidad, nos ayudan a viajar un poquito atrás en estos 500 años de la Reforma Protestante y rescatar 7 principios de la Reforma Protestante. Si me ayuda el PowerPoint, ahí hay algunos principios. En resumen, que son los principios que por 500 años han caracterizado a tantas iglesias, denominaciones y movimientos y pensamientos que nacieron a la luz de un 31 de octubre de 1517 con el famoso monje Martín Lutero, que clavó las 95 tesis en la iglesia o en su parroquia, que era en Wittenberg, Alemania. De esta historia y convulsionada reforma religiosa del siglo XVII hay algunos principios relevantes, como son el primero, el sacerdocio universal del creyente. ¿Qué habla del sacerdocio universal del creyente? Lo sabemos casi todos, solamente estoy haciendo un recuento y honrando y siendo memorable en esta mañana con lo que no se puede pasar por alto en la historia, que es celebrar en alguna medida el recuerdo de lo que otros pagaron por nosotros el precio para que hoy estuviéramos aquí reunidos, unidos en esta diversidad. Ese sacerdocio dice que todo ser humano puede ir directamente a Dios en busca de salvación. No es necesario esas intermediarias cosas que había en la Iglesia Católica, con todo el respeto a la Iglesia Católica Romana, donde ella mediaba en la función entre el adorador y la Biblia y la revelación de Dios, a través de confesiones, a través de muchas otras cosas. Segundo principio que nos enseña la historia de la Reforma Protestante es que es la justificación por la fe. Martín Lutero en algún momento entendió, buscándolo en la Biblia, encontró el pasaje que decía allí: el justo por la fe vivirá. Esa revelación que para él se hizo una rema, se hizo algo fresco, personal. Él entendió que solamente por la fe en Jesucristo, no por obras, no por ninguna tantas cosas más que se añadían en ese entonces para poder acercarse a esta salvación, eran necesarias solamente los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, pagado por nosotros al morir en ella. Esa gracia, regalo para nosotros, no hicimos nada por ella, no la peleamos, no la luchamos, no tenemos que sacrificarnos por ella, es un regalo inmerecido de Dios. Tercer principio de la reforma que nos regala esta historia es la experiencia personal. Un sello muy distintivo también rescatado por Juan Wesley, el fundador del metodismo, donde entiende que nada externo
externo es más importante, ni la adoración, ni la celebración, ni el oficio que tengas, ni el don que tengas. Lo importante es que tengas en tu corazón una convicción de que eres salvo, una certeza que has tenido una experiencia personal con Dios, que pudo haber sido caminando en una montaña, orando en una noche, puede haber sido en el altar de la iglesia, pudo haber sido en cualquier momento de tu vida, pero es recordable, es una realidad insustituible. Tú tienes la certeza de que tú tienes la seguridad de tu salvación. Amén. John Wesley, ¿no? Vino por acá a Georgia a predicar, dice en la historia del metodismo, y venía y aún él no sabía si tenía o no esta experiencia, y fue confrontado viniendo a ser misionero acá a Estados Unidos desde Inglaterra en aquel entonces, y regresando diciendo: yo pensé que la tenía, pero no tenía esta experiencia. Pero regresando a Inglaterra, allí en una calle llamada Ardengate, en una célula de oración o grupo de oración, un grupo que se reunía, entrando allí, dice que hasta de mala gana llegó, pero siempre buscando esta necesidad, una experiencia con Dios, y allí, encontró ese día, 24 de mayo de ese año, encontró su experiencia personal, y él narra que sintió arder su corazón de una manera extraña. ¿Cuántos dicen amén a esta experiencia? Amén, gloria a Dios. Me recuerdo en Cuba, en algún momento ya más joven, fui a un retiro de jóvenes en la iglesia de La Habana Metodista, el distrito. Se reunieron en Pinar del Río, un lugar de Cuba al occidente, muy occidente, y allí en un lugar campestre con unas montañas bien interesantes que hay en esta zona del país. Allí estábamos orando, y yo iba buscando tener una experiencia con Dios. Era un hijo de pastor, he estado toda la vida en casa pastoral, luego fui a la universidad en La Habana a estudiar, y estando allí en esta iglesia, en la iglesia de Calle 25, como el pastor que en ese entonces era el reverendo Rinaldo Hernández Torres, nos fuimos a este retiro al campamento. Y allí en la noche un pastor empezó a orar por todo el grupo de la iglesia, que éramos 22 jóvenes. Esta historia la he narrado otras veces, pero sé y marco siempre ese día como el día de mi conversión. Era hijo de un pastor, vivía en casa pastoral, pero a veces hacía cosas que no tenía que hacer, y vivía una vida que no tenía que vivir, y por ahí a veces me alaban la oreja, como Samuel, he dicho, fue mi primer pastor que me aló la oreja y me corrigió ahí en su casa, en un día que le estábamos visitando. Pero yo creo que todos tenemos que tener ese día, no donde eres corregido, sino donde eres impartido y ministrado por el Espíritu Santo en tu vida, con una convicción de que tú eras antes, ya ahora no lo eres, de con quien andabas ya no vas a andar, de la manera en que tú te comportabas o decías ser, ya no eres, porque ahora hay algo, hay una seguridad, no porque eres hijo de un pastor, has nacido en la iglesia, sino porque tú has tocado en tu corazón las fibras con Dios, y Dios te ha dicho: eres mi hijo, eres mi hija. Amén, amén. Aleluya. Ese aplauso me ayudó para tomarme un trago de agua. Gracias. Dale a gloria. Cuarto principio de la reforma que quiero rememorar en esta mañana es la autoridad de la palabra de Dios. La Biblia es clara que la única fuente de autoridad y conducta es la palabra de Dios. Amén. No existe otro intermediario, no existe otra autoridad al mismo nivel o por encima, como en aquel entonces era el Papa u otras cosas. No quiero entrarme en el tema del catolicismo, solo estoy rescatando lo que es relevante, que nos hace a nosotros una iglesia evangélica protestante. Pero esa palabra de Dios es suficiente. La Escritura sola es suficiente para tu vida y mi vida. Amén, gloria a Dios. Está bien los comentarios, están bien las interpretaciones, están bien las notas al margen, pero la rema de Dios está ahí fresca, amén, personal, para que tú y yo la busquemos, y sin necesidad de la interpretación de un tercero, tú mismo puedes entender. Dice que el Espíritu te lleva a toda verdad. No necesitas más que eso, ser humilde y decir: Señor, dame a través de esta palabra, de este salmo que estoy leyendo, de esta porción, dame una palabra para mi vida, y te la va a dar. Ok, hay cosas difíciles en la Escritura, las hay. Llegaremos al cielo y preguntaremos todavía por algunas doctrinas, cómo es el total de la profundidad
de ese manantial, porque nadie puede tener la suficiente sabiduría y sapiencia, por más entendido, erudito que sea, de toda la verdad. Es un río, tú ves solamente la parte de arriba del río fluyendo, pero eso sale de un manantial profundo, que a veces no sabemos ni dónde es el manantial en lo profundo de ese río. Allí está la revelación de Dios original. Nadie ha llegado a esa profundidad, ni nadie, por más sabio que sea o se quiera ser sabio, diga traigo la palabra, la última. No. La palabra sola es suficiente para cualquiera persona, cualquier nivel que tenga el deseo de buscar sinceramente la palabra de Dios. Usted puede encontrar en ella la autoridad para su vida en el nombre de Dios. El quinto principio de la reforma que rescato es el libre examen de las Escrituras. Este viene muy a tono con el anterior, y es la libre interpretación bajo los parámetros que hay, obviamente hermenéuticos, pero hay una libre interpretación de las Escrituras. El centro es el púlpito. La Biblia predicada en el servicio es el clima de la adoración. Por más alabanza, himno y todo lo demás que hagamos en la iglesia, lo principal es la centralidad del púlpito, la palabra, la expresión de la interpretación o exposición de la palabra por el pastor, por el que la exponga. Es la palabra el centro. No puede haber más tiempo para otras tantas cosas, 4 horas no sé qué y 15 minutos solamente para la palabra. La palabra tiene que ser enseñada, explicada, ministrada. La palabra tiene que soltarse en el espíritu para que la congregación y quien esté la disfrute, le edifique. Es cortante a veces es una palabra difícil para digerir, pero es la palabra de Dios, y alabamos al Señor por ella. Gloria a Dios. Y esa séptima expresión de principios de la reforma que rescatamos hoy es la participación del laico en el servicio cristiano. ¿Cuántos han cantado acá en el coro? Se han dispuesto a dar una palabra, ahí sudando la hermana, una palabra para el pastor, pero ahí haciendo parte de sus dones para el servicio de todos y edificarnos todos. Qué lindo es saber que la iglesia es la multitud de dones sirviendo al Señor, poniendo un granito cada uno en esa diversidad y siendo parte de los creyentes laicos que participan en el servicio a Dios. Sin duda hay muchos otros principios de la reforma, pero he querido en esta mañana tocar este detalle de resumen, porque creo que realmente la iglesia de hoy, esto es lo que ha heredado de la reforma. Y gracias a Dios por ello, gracias a Dios porque esta reforma religiosa del siglo XVII nos lanzó este gran reto de hacer iglesia en una manera diferente a como se hacía hasta ese momento, que era, entre otras, la iglesia católica romana. La pregunta hasta hoy sigue saliendo a la luz recurrentemente: ¿por qué hay tantas denominaciones? ¿Qué nos diferencia a nosotros de aquellas? ¿Por qué aquellos son así, nosotros somos asados? ¿Por qué nosotros creemos esto y aquellos creen lo otro? No vengo hoy acá a responder esa pregunta, aunque tiene la respuesta y podría ser otro mensaje, pero mi mensaje hoy va a tono con el otro lado opuesto de esas respuestas, no, con el otro lado opuesto de esas respuestas, esas preguntas. Yo quiero hablar de lo que me une, no de lo que me divide. Yo quiero hablar de lo que realmente me edifica, no de lo que podríamos debatir, la diferencia entre aquel, el otro y el otro. La verdad es que mi propósito en esta mañana es declarar que podemos seguir construyendo una iglesia unida en medio de la diversidad. ¿Me dice amén? Amén. Yo creo que las personas tienen momentos donde se unen. Cuando hay guerra, cuando hay devastaciones. Muy lindo el gesto de ofrenda y generosidad por Puerto Rico y toda la devastación que ha existido en esta isla amada del encanto. Y con los cubanos, un pájaro de la misma sala, ¿no? Amén. Qué lindo saber que a veces lo difícil, lo triste nos une. Algunos las pasiones lindas nos pueden unir, como puede ser el deporte, nos une. Nos pueden unir muchos momentos, muchas cosas naturales o intereses o pasiones, pero ¿cuánto más a los que han creído en Jesucristo?
Amén. ¿Cuántos más los que han declarado unánimemente estar en una misma página con Dios en los valores no negociables, diciendo: Jesucristo, si lo vas a hacer, hazlo conmigo y con mi hermano también, hazlo con todos nosotros? Amén. Queremos todos juntos llegar al final de la batalla en Cristo Gloria a Jesús. Dios. Hay personas que se dedican a sembrar la enemistad. Hay personas que cultivan dentro algunas cosas de resentimiento y vástago de pasado, que quedan ahí distanciando con el otro. A veces en la misma familia, a veces en lo más cercano, en el liderazgo de la iglesia, se quedan cosas que no ayudan a que la iglesia siga siendo la iglesia que debe ser, dando el testimonio que tiene que dar. Y yo deseo meditar en un texto específico que le he pedido al pastor Samuel, reverendo, que si nos puede leer esta cita tan linda de Jesucristo en Juan capítulo 17, versos del 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Amén. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, porque quiero hablar de lo que no es la unidad y de lo que sí es la unidad. Cuando uno llega a Pentecostés, vamos un poquito arriba, estamos ya ahí. Cuando uno llega a Pentecostés, hay algo que sucede en Pentecostés, y es que se derramó el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué se derramó el Espíritu Santo si eran de diferentes naciones o hablaban diferentes lenguas? ¿Cuál fue el milagro del Pentecostés? El mayor milagro del Pentecostés, sí, ciertamente se habló en lengua, pero el milagro del Pentecostés fue que estaban todos unánimes juntos. ¿Cierto? ¿Están conmigo? ¿Todavía estamos aquí? La diversidad es sinónimo de potencial de fuerza. La diversidad latina, la diversidad hispana, la diversidad en este país tan generoso que ha sido toda la vida aceptando la inmigración de alguna manera, teniendo una diferente como visión de lo que es la inclusión y el darle a personas una visión y sueño sin estar solamente legitimando una raza, un color, una religión o una cultura. Yo creo que Pentecostés fue ese milagro de la unidad para que entonces viniera el Espíritu Santo en la forma en que se manifestó. Bueno, Jesús, cuando Él ora y dice: mi deseo para ustedes es que estén unidos, yo rescato de acá dos cosas en el tema de lo que no es la unidad. El primero es, la unidad no es, que dice ahí, no es uniformidad, no es una homogeneidad. La unidad es la diversidad. La unidad es la diversidad. Dios es soberano. Dios sabe por qué nos pone al lado de quien nos pone. Dios es soberano, sabe por qué estamos en este país o estamos en otro país. Dios es soberano. ¿Por qué nacemos en la forma en que nacemos? No determinamos cómo venimos a este mundo, no determinamos quiénes son nuestros padres, no determinamos el nombre, el sexo, no determinamos la nación en la que queremos nacer. Lo que yo sí sé, que el origen mío está en el cielo, en un proyecto de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Pero en esta tierra yo he venido para hacer lo que Dios quiere que haga, y es que yo sea un eslabón de unidad. Amén. Que mi riqueza, en mi historia, en mi experiencia, con mis batallas, con mis derrotas y mis victorias, con mis defectos y mis virtudes, con mis debilidades y mi potencial, poder darle al otro y a otras personas y a los que me rodean algo positivo, algo que le anime a seguir adelante. Aleluya. Yo creo en la diversidad, en ese reconocimiento de esa soberanía de Dios, de su diseño celestial, donde Él ha diseñado que yo pueda caminar en esta vida, pero con un propósito siempre, de ver al otro también como un coigual que Dios ha creado, con los mismos valores, con la misma identidad de ser un hijo e hija de Dios, y respetarlo.
en esa diversidad. Pero la diversidad no significa que se levanten banderas en el contexto de la Iglesia de Jesucristo para legitimizar a ultranza prácticas que no son aceptadas en la decadencia moral de la sociedad y quieren ser introducidas a la Iglesia, y entonces yo tengo que convivir y estar unánime con algo que no, la Biblia dice que yo no puedo convivir con esa decadencia moral. La diversidad no significa que nos distraigamos con actividades sin propósito aparentemente para cumplir la vitalidad de la iglesia, cuando realmente son actividades y proyectos y cosas en las que se invierten que nada tienen que ver con extender el reino de Dios y predicar el evangelio. Gloria a Dios. Puedo compartir, aceptar que tú tengas tu agenda, pero yo no voy a ser parte de ella, no estoy obligado a ser parte de ella. Diversidad no significa que nos desenfoquemos del liderazgo en el ejercicio de una ilegítima autoridad donde se reclamen posiciones, se reclamen títulos y a veces se maluse el nombre de pastor y de otros tantos nombres en el liderazgo para manipular, para hacer de eso una corporación y hacer de eso toda una mercadotecnia, para hacer del evangelio un negocio que nada tiene que ver con lo que Jesucristo enseñó de lavar los pies a los discípulos y un liderazgo de servicio a la iglesia de Jesús. Yo no creo en la diversidad donde la disfuncionalidad y el desbalance de administrar la doctrina yo tengo que compartirla. Yo creo en una doctrina pura, una doctrina que es centrada, que no es ni a un lado ni al otro, que tiene un balance, tiene una mesura, tiene una interpretación, pero donde en la doctrina los dones y el dinero son son balanceados a la hora de ser ministrados y ninguno de ellos pesa más que el otro para hacer de la iglesia de Jesucristo una gran familia, pero que en el fondo no es la unidad en Jesucristo, sino es la unidad sobre intereses y otros puntos que nada tienen que ver con lo que Jesucristo vino a predicar a esta tierra. Yo no sé si está siendo una palabra fuerte o no, pero yo quiero reflexionar a raíz de lo que Martín Lutero en su tiempo le tocó también jugarse su vida por decir cosas que tal vez otros no querían escuchar. La unidad de la iglesia tiene que ser una diversidad donde no se renuncia a los explícitos escriturales y donde Martín Lutero lo diría de esta manera: en lo esencial unidad, en lo no esencial libertad y en todas las cosas caridad. Yo creo que la Biblia es clara en muchos aspectos que son explícitos en la interpretación y yo quisiera pegarme a ello en ese compromiso que debemos tener por respetar, amar y cuidar los postulados de la palabra de Dios. La otra diapo, la otra presentación dice que la unidad no es homogeneidad, sino que es pluralidad. Yo creo en la pluralidad, es la anterior, ahí, gracias. Creo que esa pluralidad, la Biblia lo dice en 1 Corintios 12:7, donde dice: a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cuando uno recibe el don de una persona y lo inserta en la vida de la iglesia, en el caso de un pastor, y da esa cobertura, esa viabilidad, esa libertad para que otros participen con sus dones, es un pastor seguro, es una iglesia segura, porque la diversidad de los dones es donde está el ministerio poderoso de una iglesia. Yo creo que todo el mundo no puede cantar bonito, por lo menos, ¿no? O todo el mundo no puede hacer una parte de la vida de la iglesia, cosas y labores de la misma forma que otros lo hacen. Cuán lindo lo hacen los que reciben en la puerta, pero cuán lindo hacen los que ahorita vamos a disfrutar la comida. ¿Cuántos quieren comer ahorita? Esos que la hicieron o los que la compraron y la trajeron ya hecha, pero alguien tuvo el don de hacer esa comida. Cada parte de la iglesia, alguien le pone una arenita importante con amor y con dedicación. Esa es la unidad que la Biblia dice. Yo creo que en esa diversidad de operaciones dice, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. No puede ser una unidad homogénea, todos diciendo amén. Unos son más alegres, otros son más pensadores, unos son más extrovertidos, introvertidos. La variedad, esa variedad es lo que Dios quiere. Una respuesta a la conveniencia tal vez de algunas iglesias es que todo el mundo responda de la misma manera, pero a veces no es así. Lo que el enemigo y el diablo quiere
y los principados y potestades es que una iglesia se silencia esa diversidad. Pero lo que Dios quiere es que esa iglesia emerja y explote como una dinamita y haga que cada cual se anime a decir: pastor, ¿en qué puedo servir? ¿En qué necesitan? ¿Qué puedo sumarme? ¿Cuál es la próxima fecha en la que hay que inscribirse? ¿Qué es lo nuevo o lo diferente o lo que no estamos haciendo que se puede hacer, pastor? Y ser dispuestos a eso. La unidad de los cristianos no puede y debe ser un esfuerzo para complacer intereses ajenos a los propios de la fe cristiana. La unidad de los cristianos es un ideal cristiano y la Biblia dice en Juan 17:21 que todos sean uno. Que todos sean uno para que el mundo crea. Y esta es la diferencia con las iglesias y con los movimientos que hacen muchas cosas, pero no están enfocadas en que otros entren por esa puerta y entreguen su vida a Jesucristo. Que otros a través de tu trabajo, tus relaciones en tu oikos, en tu familia, en tu círculo cercano, se acerquen a lo que tú crees por el testimonio tuyo y digan: hay algo diferente en ti, quiero ser parte de eso. Amén. El ADN divino en Miqueas 6:8 dice que es hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con Dios. Amén. ¿Cuál es la percepción de esta comunidad y de la gente que te rodea acerca de tu ADN? ¿Cuál es la percepción de la unidad de esta iglesia y de todos nosotros y de todas las iglesias de Jesucristo? ¿Cuál es la percepción que la gente tiene? ¿Es una iglesia que tiene misericordia? ¿Es una iglesia que hace misericordia? ¿Es una iglesia que practica la justicia social, practica el bendecir a otros sin esperar nada a cambio? El que recibe bendición y da bendición a otros sin mirar de qué credo es, de qué forma es, de qué nación es, dónde fue el huracán, dónde pasó el terremoto. Quiero servir, quiero bendecir a otros, quiero hacer feliz a otros, mientras tal vez yo sufro, yo me quito algo, yo me duele, pero cuánto estoy dispuesto a pagar el precio de este ADN, de la unión, de la unidad de Dios en el corazón, que es irresistible para otros. Pero muchas hoy las iglesias se han hecho instituciones que son resistibles al espíritu del ADN de Dios. Cuando el mundo lo que está esperando es una iglesia irresistible para correr a ella y entrar y dar gracias, porque es una iglesia que se preocupó por él cuando estaba afuera, que le dio la oportunidad de entrar en un momento determinado de su vida que estaba en crisis, porque alguien de la iglesia fue a ese hospital, o fue a esa casa, o fue a ese lugar, hizo una obra de misericordia y justicia con ella. ¿Dicen amén hasta ahí? Amén. La unidad de los cristianos sí es una gracia indivisible. Muchas gracias, ahí estamos. La Trinidad es una doctrina que a veces no entienden muchos, pero tampoco vengo a explicarla exactamente, pero sí creo que es el mejor ejemplo para hablar de unidad. El Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo, tres personas en uno, de una misma esencia, poder, autoridad y eternidad. Amén, gloria a Dios. La unidad de la Trinidad, que es como una doctrina que hemos añadido en el caminar de fe al interpretar que en la Biblia aparece esta figura de tres en uno, esta presencia que trabajó siempre en diferentes escenarios, haciendo una acción específica, Dios creando, Jesucristo revelando la redención, el Espíritu Santo afirmando esa consistencia de encontrarse con la salvación. Ellos tres trabajaron en unidad. Yo creo que la unidad del cristiano es una gracia indivisible. Nadie puede dividir a la iglesia de Jesucristo. Si es una iglesia verdadera, hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo que están batallando y siempre estarán batallando en lo invisible. De hecho, la Biblia habla que a veces esas batallas son en lo invisible. Y el segundo punto sería que la unidad de los cristianos es una lucha invisible. Tú no lo ves, pero hay los ángeles de Dios, la preservación de Dios, la soberanía de Dios. Dice la palabra ahí que están batallando, Efesios 6:12, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra
La lucha es invisible. La unidad de los cristianos no solamente es saludarnos, ¿cómo estás? Y muy lindo así vestido, oh hermano, cuánto te amo, y por atrás cualquier cosa que no es amor. Entonces estamos hablando de que el enemigo está queriendo primero dividir lo invisible, es un principio divino que a veces el enemigo trabaja primero en lo espiritual y luego se manifiesta en público. Por eso cuando uno declara en lo espiritual y declara en el cielo, esto se ha hecho, entonces en lo natural se viene a manifestar lo positivo. Amén, gloria a Dios. La unidad tiene que ser en la oración, en el espíritu, en el interior. En esas motivaciones que solamente Dios sabe y nadie puede juzgar el corazón de cada uno de nosotros. Pero ahí es donde yo deseo estar unido. Aquí es donde yo deseo batallar para que se den las cosas en unidad. Y la tercera enseñanza de sí es unidad cristiana, es un servicio visible. Yo creo en la iglesia que sirve a otros, que tiene una visión de testimonio para la comunidad. Una iglesia que puede hacer que sus recursos, sus dones y sus ministerios estén a odor sirviendo a la comunidad. Yo creo que la iglesia no está hecha solamente para estar reunida, sino para estar extendida, sirviendo en diferentes lugares, de las diferentes maneras que cada cual siente que puede ser un misionero vocacional y ser de su vida una vocación de servicio, un estilo de vida a las demás personas en la comunidad. Creo que el evangelismo de Jesucristo es un evangelismo relacional. No es un evangelismo solamente para el servicio de la iglesia, es un evangelismo donde quiera que nosotros estemos sirviendo a otros por medio de nuestra pasión de servirle. Y cuarto, la unidad de los cristianos es una realidad posible. No es un ideal solamente que se quede en la Biblia. El Salmo 133, 1, y de hecho este salmo fue uno de los salmos que cantamos cuando fuimos a Puerto Rico en una coral. Llevamos este salmo y a cantarlo y lo cantamos. En ese entonces eran coros de diferentes países porque era un festival internacional de coros, así que habían coros de Los Ángeles, habían de Chile, habían de México, habían de Japón un coro, estaba el coro de Cuba, el coro de Puerto Rico, y todos esos coros nos habían mandado las partituras meses antes para que las ensayáramos y cantáramos en una sola voz, todos los coros unidos de todas las iglesias y naciones, la gran coral de este canto que es el Salmo 133, donde dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué lindo es la voz del japonés al lado, y el otro, y todos cantando bien bonito en español, en inglés, en latín, no sé cuántas cosas cantamos, pero era lo mismo, era como un Pentecostés. ¿Sabes qué? La unidad de los cristianos es posible. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque es una convicción, es una voluntad, es una decisión. Es algo que está ahí en el corazón de Dios, pero el salmista lo suelta y lo dice no porque él no lo estaba experimentando. El salmista lo dijo porque él ya estaba viviendo la unidad en el nombre del Señor. El énfasis en esta mañana, para cerrar esta interpretación un poco expositiva, quiero quedarme ahí cerrando con Juan 17, estos 4 rescatables de lo que expone Jesús en su oración. Yo creo que la unidad del creyente, Cristo cuando oró en esta intercesión por nosotros, Él dijo, esto tiene un límite. La unidad no es para todo el mundo. La unidad tiene un precepto y es lo que creen en mí. A veces se quiere unir gente que cree en otras cuantas cosas, que también tienen sus dioses y tienen sus doctrinas. No, la Biblia dice que la unidad tiene límites, es la de un cristiano. Los cristianos que se llaman cristianos es porque han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal. Amén. Segundo, la Biblia cuando habla aquí esta oración subraya una palabra y es santidad, y dice que esa santidad viene por la obediencia a la palabra. La unidad es con gente santa. Dice, no, que está en la iglesia, que es santidad, es porque hay pensamientos, hay una intención, hay una atmósfera donde se quiere obedecer lo que la palabra dice. Pero si tú quieres vivir desobedeciendo la palabra, no creo que vamos a poder
a esforzarnos más para que estés unido, porque es una decisión tuya. Si quieres unirte, pasa el filtro, eres cristiano, estás obedeciendo la palabra, entonces no tenemos otra opción. Las puertas están abiertas, aceptamos a todas las personas, pero Dios no acepta el pecado. Dios rechaza el pecado y acepta al pecador para que se arrepienta y entre al camino cristiano. Tercera reflexión en esta oración de Jesús es que Jesús dice, bueno, vamos a estar unidos ¿para qué? Para que el mundo crea. Para que el mundo crea, testimonio, testigo, para que entregues tu vida, para que todo lo que hagas estés pensando qué haría Jesús y cómo otras personas podrían ser acercadas por ese testimonio a lo que realmente Dios quiere que se acerque el hombre a su reconciliación y salvación en Cristo Jesús. Y cuarto punto, ahí creo que esa intercesión de Jesucristo tiene que ver mucho no solo con la unidad que quiere para nosotros ahora aquí, sino para que un día, cuando estemos en el cielo, estemos unidos con Él eternamente. La unidad es temporal en esta dimensión o esta, digamos, estación de la vida cristiana, pero lo que Jesús dice, yo me voy a preparar un lugar para ustedes. Y en ese lugar, sí, realmente, esta unidad será plena y será eterna hasta el final de los días. Yo quiero concluir en esta mañana con dos enseñanzas básicas del mensaje, resumiéndola, y es que afirmemos más la unidad visible, que afirmemos más esa unidad visible que es el testimonio de nosotros como iglesia. El llamado y el mensaje de esta prédica y de esta enseñanza es que podamos nosotros como iglesia y como iglesia alrededor del mundo y donde quiera que prediquemos y digamos que somos una iglesia cristiana, evangélica, protestante, que nos comprometamos en perfeccionar la unidad interna de cada uno de nosotros con Dios y de cada uno de nosotros en el liderazgo de una iglesia local, con sus pastores, con el precepto que esa iglesia enseña, y declarar que sí, que no vamos a permitir que ninguna otra realidad, que ninguna otra sectarismo o corriente o algunos pensamientos que no son los centrales y esenciales dispersen lo principal del Evangelio, que es la unidad en Cristo Jesús. Hay una historia que cuento para ilustrar un poquito este punto de cierre, y es este labrador anciano que ve a sus hijos totalmente desunidos y discutiendo, y entre ellos de alguna manera con rencores y divisiones, y los llama un día, los congrega a todos y le dice: traigan todos sus varas. Eran pastores de ovejas, traigan todos sus varas. Y comenzó a uno por uno a decirle: a ver, coge tu vara y dásela a tu hermano para que él la parta. Y el hermano cogía la vara y la partía. A ver la tuya, dásela a tu otro hermano, a ver si la puede partir, y la partía. Luego que hizo la operación repitiéndole a cada hermano este ejercicio, mandó a pedir varas nuevas para todos los hermanos, las trajo, las unió en el medio y dijo: ahora unan todas sus varas. Dígame si alguno de ustedes puede quebrar todas esas varas juntas. Todos se miraron como entre ellos había celo, competencia, un poco de resentimiento, y realmente mirándose todos con las varas, así el manojo de varas enfrente, se dieron cuenta que era imposible romper todas las varas juntas. Y es claro Dios cuando nos enseña este principio, cuando dice en el pasaje de Efesios 4:3: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, y así como también fueron llamados a una sola esperanza, a un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, y un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Esta es la unidad que yo espero vivir y seguir viviendo. Esta es la unidad que Dios nos llama en esta mañana a nosotros
y a toda la iglesia de Jesucristo, donde quiera que estemos, y deseo que en esta mañana, si hay alguien acá, en este cierre de llamado, que aún no ha podido entender esta experiencia de unidad y en algún momento ha sentido desunión o ha sido de alguna manera tentado o ha sido de alguna manera sacado del escenario de este espíritu de la oración de Jesús, poner nuestra fe en Jesús siempre es un llamado fresco, nuevo, para renovarlo. Poner nuestros pensamientos y nuestra experiencia en Jesús, un Jesús que nos une, siempre es un buen llamado para revivirlo y renovarlo en nuestra vida. Si ahora mismo en alguno de nosotros ha existido alguna situación, alguna atisbo de algo que pueda estar siendo de desunión, quitándote la paz, yo ruego a Dios que en esta mañana vivamos unidos para extender el reino de Dios. Vivamos juntos en la unidad de Dios, en santidad, sirviendo a otros y buscando que podamos ser testimonio a los que no creen. Les invito a orar en esta mañana inclinando nuestro rostro. Señor Jesús, te pertenecemos y queremos ser sensibles a tu palabra y guiados por tu precepto de verdad. Tenemos el desafío y el reto de preservar una gran unidad para que Cristo sea testificado hasta lo último de la tierra. Danos esa visibilidad, esa percepción que el mundo pueda ver de esa realidad de tu amor en nuestra vida. Derrámala, Señor, sobre nuestra vida, sobre esta iglesia mucho más, y sobre cada iglesia que está predicando la palabra tuya, que pueda ser una iglesia derramada por tu presencia de unidad continuamente. Permítenos vivir unidos en lo esencial de la fe, preservándola hasta el fin de los días. Amén y amén. Que Dios les bendiga.